Buenos días, hermanos. Estoy agradecido al Señor de estar nuevamente delante de ustedes y delante del Señor para poder compartir un pensamiento acerca de la palabra de Dios, dando gracias de que el Señor nos está ayudando quizás en este nuevo orden, un nuevo horario, y poder hacer las cosas de la mejor manera posible, entendiendo de que buscamos la gloria de Dios y no la nuestra. No le voy a mentir de que quizás al ser algo ya más... Perdona, si pudieras ponerte el primerito. Sí. De que al ser algo ya como más formal, si se podría decir, a veces los nervios traicionan un poco y bueno, no tengan eso en cuenta si ven señales de ello. Pero bueno, estoy bastante agradecido con el Señor y con ustedes. Y bueno, me gustaría tener una palabra de oración para buscar la ayuda del Señor en este tiempo y que el Señor nos ayude. Bendito Señor y Padre Celestial, te estamos eternamente agradecidos porque tú has sido con nosotros en este tiempo. Han sido, Señor, tiempos buenos, tiempos no tan buenos, pero dentro de todo ello, Señor, podemos decir con seguridad que tú no te has apartado de nosotros. Gracias, Señor y Dios nuestro, por tu cuidado. Gracias, Señor y Dios nuestro, porque tú has guardado nuestros corazones. Y en la prueba, Señor, nos has permitido el poder caer, pero también el poder levantarnos, Señor, y al levantarnos, ver tu rostro. Señor y Dios nuestro, guárdanos. Guarda, Señor, esta congregación. Guárdame, Señor, en este tiempo a la hora de anunciar tu palabra. Guarda, Señor, mi corazón y ayúdame, Señor, a no buscar mi gloria, Señor, a no buscar el aplauso, sino de buscar tu gloria, Señor. Bendice, Señor, este tiempo. Dame sabiduría para hablar y a mis hermanos también a la hora de escuchar. Y que seas tú glorificado en medio nuestro. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, tu amado Hijo. Amén. 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 Bueno, me gustaría compartir acerca de el libro de Mateo, capítulo 16, verso del 1 al 4. Bueno, este es un pasaje que creo que no es extraño para ninguno de nosotros. Empieza a narrar cómo en esta ocasión los fariseos y los saduceos se acercan al Señor para pedirle una señal. Una señal que ellos quizás no habían visto, pero que tenían deseo de verla. Y dice el pasaje, verso 1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Este capítulo comienza mostrando a dos grupos, los fariseos y los fariseos y los saduceos. Dos grupos que habitualmente no se llevaban entre sí, pero que aquí lo vemos juntos para acercarse al Señor. Para acercarse a Jesús haciendo una petición, a la verdad un tanto extraña. Ellos habían visto al Señor a lo largo de todo el ministerio que llevaba, lo habían visto hacer milagros, lo habían visto sanar enfermos, pero ellos hacen esta petición: muéstranos una señal. Dice, leyendo el pasaje de manera superficial, nos puede venir a la cabeza Mateo capítulo 11, donde Juan manda a preguntarle
donde Juan el Bautista manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Al respecto de este pasaje, cuando Juan envía a preguntar a sus discípulos, hay personas que tienen distintas interpretaciones. Unos dicen que Juan hizo eso para que sus discípulos pudieran ver a Jesús como el Mesías, puesto que él tenía conocimiento de que quizás ya no iba a salir de la cárcel. Y otros dicen que en verdad Juan el Bautista tenía la duda de si el Señor era el Mesías. Él tenía una imagen de Cristo. Claro, ahora él se ve encarcelado y ve a Cristo, y como que no ve a ese Mesías que él estaba esperando. Y viene la duda. Este no es el caso. Ese no es el corazón con el que vienen los fariseos, con el corazón de Juan el Bautista. Ellos no piden señal porque hay cosas que no pueden entender y quieren, estar más seguros. Nosotros no sabemos si es el Mesías. Vamos a pedir una señal para ver si ese es el hombre en el que podemos confiar, si él es quien dice ser. No, de lo contrario, les había sido dada. De lo contrario, les había sido dada la misma respuesta que a los discípulos de Juan el Bautista. Si esta hubiese sido la intención de los fariseos y de los saduceos, con un corazón noble, él le hubiese dado la misma respuesta que a los discípulos de Juan. Ustedes pueden ver, podríamos decir, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. La petición de estos hombres se relaciona más bien con el verso 3 del capítulo 4 de Mateo. No sé si lo recordarán, donde se acerca Satanás y le dice: si eres hijo de Dios. Ese era el corazón con el que venían los fariseos, y ese era el corazón que el Señor ya había visto, con el que ellos se acercaban. No era la inquietud de saber si era el Mesías, era la inquietud de tentarle y decir: a ver por dónde te podemos pillar, a ver si podemos encontrar una razón para acusarte. La razón no era aprender ni ver, sino tentarle. A ellos no les bastaban las obras de Cristo, porque habían visto bastante para convencerse, sino que pedían más. Algo que satisfaga su inquietud. La respuesta del Señor es la siguiente: cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. ¿Y qué son esos arreboles? Nos podríamos preguntar. Son las nubes que podemos ver, sobre todo al amanecer y al anochecer, las cuales al pasar sobre ellas la luz del sol, se tornan de un tono rojizo, brillante, lo que podemos describir como puesta del sol, dicho coloquialmente. Cuando el cielo está despejado, dicen, habrá buen tiempo, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hoy esta madrugada tuve que salir al coche casualmente a buscar algo, y al estar repasando este pasaje me dio curiosidad por mirar. Y ves que es cierto lo que dice. Yo vi el cielo que estaba un poco, y dije, hoy va a llover, y efectivamente llovió. Y a la verdad que es algo quizás de no mucha importancia, pero que da bastante claridad al respecto de lo que quiere decir el texto. Cuando ven los cielos grises, dicen que habrá tempestad. O sea, ellos
conocían, podían ver las señales. Y el Señor les dice: hipócritas, que podéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. El Señor les trata de hipócritas porque ellos sabían ver las señales, podían ver las señales y día a día les eran visibles. Señales que daban testimonio que Jesús vino de parte de Dios, como dijo Nicodemo. Nicodemo era uno de estos hombres, y él se acerca a Jesús por la noche y le dice, le dice rabí, un término muy distinto al que utilizaban estos fariseos cuando se acercaron a Jesús, que se refieren a él como maestro. Bueno, saben enseñar, pero no con ese título de respeto, de honor que se le daba a aquellos que eran maestros de la ley. Pero Nicodemo sí los reconoce con este título. Nicodemo sí los reconoce como un rabí, como un maestro. Dice, sabemos que has venido de Dios. Dice, sabemos, o sea, no solamente él. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Has venido de Dios para enseñarnos. Nosotros podemos ver las cosas que tú haces, que tú dices, las cosas, cómo vives. Y dice, y nadie puede hacer, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Juan 3:3. O sea, ellos entendían quién era Jesús, pero se resistían a creer que Jesús era el Hijo de Dios y buscaban excusas. Ellos no eran ignorantes acerca de Jesús, eran hipócritas, como el Señor los trata, porque demandaban algo mayor a lo que el Señor les había mostrado. Es como si hubiesen dicho de esta manera: Maestro, sabemos que has hecho señales, sí, muy bien, te hemos visto. Te hemos visto devolver a los ciegos la vista. Te hemos visto que has hecho caminar a paralítico. Te hemos visto que has liberado a endemoniado. Te hemos visto multiplicar los peces y los panes. Pero no me termino de convencer. No. Yo quiero ver algo más grande, más espectacular, algo que sea más notable. Algo más o menos como que se detenga el sol como en el tiempo de Josué. Me gustaría ver eso para ver si tú eres el Mesías. O que caiga maná del cielo como en el tiempo de Moisés. Esa podría ser una buena señal para que nosotros pudiésemos ver que tú eres el Mesías. O mejor aún, haz que caiga fuego del cielo como en el tiempo de Elías. Estas eran las señales que ellos pedían. Para ellos no era suficiente las obras que ellos habían visto acerca de las que el Señor hablaba. No eran, para ellos no les satisfacía para creer. Obras que hombre no podía hacer, obras que quizás en su vida no habían visto. Pero a este que vive según la manera en la que Dios la que Dios demandaba, a este que había hecho esas obras grandes, a este que había caminado sobre el agua, que había hecho tantos milagros, ellos le piden una señal más grande. Entonces sabremos que vienes de Dios. Este era el corazón. Estos hombres cometieron uno de los pecados más grandes. Estos hombres cometieron de los pecados más grandes que hombre alguno puede cometer: no haber creído en Jesús como el Hijo de Dios, como su Salvador.
No pedían señales para creer, pedían señales para ratificarse en sus razonamientos. Como escribe Pablo a los romanos en el capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Y cuál fue el resultado de esto? ¿Cuál fue el resultado de que ellos persistiesen en su razonamiento? Versículo 21. Su necio corazón fue entenebrecido. O sea que Dios hizo, o no hizo, directamente Dios dejó su corazón, les abandonó en sus razonamientos. ¿Ustedes quieren señales? Pues no les será dada señal. Ustedes tienen un razonamiento por el cual entienden de que no soy el Hijo de Dios. Dios los dejó. No intentó convencerles, rogarles. No, dice, Dios los abandonó en su razonamiento. Y fue lo que dice Romanos 1:21. Pero fue también lo que Dios hizo con estos hombres. Los dejó. Dios los dejó. Dios los abandonó en sus pensamientos. Y esta es quizás más concretamente la palabra. Dios los abandonó. Ya no les será dada más señal, ya no les será dada más luz de aquello que fue revelado. Por eso el Señor Jesús les hablaba en parábola para que no entendiesen y se conviertan. Esto fue como un juicio para ellos. Hermanos, estos hombres nunca quisieron creer en las señales que Cristo hizo, desechando a los profetas, desechando el testimonio de Juan el Bautista, desechando el testimonio de Dios, que decía, este es mi Hijo amado, y desechando las obras y las señales de Cristo, y la muerte de Cristo y su posterior resurrección. Si la palabra de la cruz no es suficiente para confiar, se tendrá como resultado el juicio de Dios. La palabra de la cruz es el testimonio de Dios. La palabra de la cruz es el medio por el que Dios salva al pecador. La palabra de la cruz es el vehículo por el que Dios trae a los hombres a salvación. Cristo es el personaje principal de la cruz. Y si Cristo no es suficiente para nosotros para creer, tenemos un grave problema. Hermanos, ¿en quién está basada nuestra fe? Esa es una pregunta que podríamos hacernos cada uno de nosotros. Quizás sea una pregunta muy obvia, a la cual todos responderíamos, en Cristo. ¿En qué está basada tu fe? Todos diríamos, en Cristo. Pero ¿qué define la razón de nuestra fe? Los fariseos y los saduceos confiaban en sus obras, en la ley, y tenían su justicia puesta en su obediencia. Mas el Señor les dice, hipócritas. Estos hombres, ellos se justificaban a sí mismos. Estos son los mismos hombres que se acercaban a Juan el Bautista para ser bautizados. Y les dicen, Abraham tenemos por padre. Y esto nos basta. Nosotros no nos hace falta más nada. Cumplimos la ley por obedecer a Dios, pero estamos ya preparados para ir a la presencia del Señor. Somos hijos de Abraham. Y en esto estaba basada su confianza. Pero el Señor les dice, hipócritas, porque buscan revelación, pero cuando la revelación es mostrada, se rehúsan a creer, se rehúsan a confiar y a someterse. Estos hombres
les era imposible someterse de todo corazón al Señor Jesús. No podían, pero tampoco querían. Este es el camino en el que muchas veces nos vemos transitando. El camino de la incredulidad y el camino de la duda. Y esos son de los males más grandes en los que nosotros podemos estar caminando. La incredulidad y la duda. Decía cierto autor, lo que voy a leer no son palabras textuales, puesto que es una frase un párrafo que a la verdad se me marcó, pero no me acuerdo en qué libro lo leí. Dice, pero venía a decir algo como eso. Es lícito para nosotros el que podamos dudar cuando las cosas no son claras, pero eso no nos da el derecho de pecar contra Dios. Cuando nosotros estamos pasando por pruebas y tribulaciones, muchas veces nos asalta la duda, y eso es lícito. No podríamos decir, bueno, ¿y tú por qué dudaste? No, somos humanos, somos terrenales, y las dudas vienen. Pero dice, pero eso no nos da a nosotros derecho de justificar nuestro pecado. Es que como me vino la duda, yo hice tal cosa, o yo hice como hizo Eva, que Eva fue seducida por Satanás y Eva pecó contra Dios y se quiso justificar. Satanás vino, la tentó, y es lícito que yo hubiese dudado, porque Satanás le dice, con que Dios ha dicho que de todo árbol del huerto no comerán. Y Eva le responde, no, eso no fue lo que el Señor quiso decir. Claro, pero después le dio un argumento que la hizo dudar. Pero ¿le daba eso a Eva razón para pecar contra Dios, para desobedecer? No. La incredulidad se manifiesta cuando ponemos en duda aquello que Dios ya ha revelado, o cuando no nos preocupamos del conocer aquellos que el Señor ha revelado, dicho de sí mismo. Cuando nosotros descuidamos conocer aquellos que Dios ha revelado, es cuando la duda nos asalta. La duda nos hace cuestionarnos cosas que quizás en otros tiempos eran básicas para nosotros acerca del Señor. Mis hermanos, no nos guiamos por el estado de las nubes, como el Señor le pone como ejemplo a los fariseos y a los saduceos. Nos guiamos por la palabra de Dios, por su revelación. El Salmo 119:5 dice de esta manera, si me pudiesen acompañar para leerlo. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Parece un versículo muy sencillo, versículo 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Parece un versículo muy sencillo y que a la verdad he escuchado a muchas personas utilizarlo, cristianos y no cristianos, porque parece un versículo, bueno, da consuelo, suena bien, como el Salmo 91 o el 23, que muchos tienen como adorno en sus casas. Pero si interiorizamos en este pasaje, el salmista está diciendo, en medio de la tribulación, tu palabra es luz a mi camino. Tu palabra es el faro que me guía. Tu palabra es la luz que me permite ver la oscuridad y caminar sin tropezar. Esto es lo que está diciendo el salmista. También es la palabra de Dios luz para ti. La palabra de Dios es lámpara que alumbra tu camino a la hora de buscar reposo para tu alma.
¿O en qué estás reposando? Nosotros estamos llamados a reposar en la palabra de Dios, a que la palabra de Dios pueda darnos ese consuelo. Pero estamos llamados a buscarla. Dice, tu palabra es luz, pero tenemos que buscar la palabra, tenemos que buscar en la palabra. Para el salmista lo era. Para el salmista era la razón por la cual andar confiado, no sin duda, no sin temor, pero confiado. Porque la palabra no quita la duda. Nosotros podemos estar dudando de ciertas cosas porque no sabemos cómo es, no conocemos el futuro, pero estamos confiados. Verso 107 del mismo capítulo, del mismo Salmo 119, dice: afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, y conforme a tu palabra. Dice, afligido estoy. O sea, él buscaba la luz, él buscaba la palabra de Dios como luz a su camino en la aflicción. Y nosotros estamos llamados a buscarla también en la aflicción y fuera de la aflicción. Por eso te pregunté antes, ¿también es para ti la palabra de Dios luz a tu camino? La palabra de Dios es lámpara que alumbra tu camino a la hora de buscar reposo para tu alma. ¿En qué estás descansando tú? Nosotros estamos llamados a buscar ese consuelo, no el que el mundo nos ofrece, no el que nos puede ofrecer la psicología, no el que podemos encontrar por consejos de personas que no conocen a Dios. No, nuestro consejo, nuestro consuelo tiene que estar en la palabra de Dios. Verso 108 del mismo Salmo 119 dice: te ruego, oh Jehová, sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. Ese sacrificio voluntario de rendirse ante Dios, de ofrecer a Dios alabanza, de confiar en medio de la tribulación. Y dice, te ruego, oh Jehová, sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. No los sacrificios que yo voy haciendo porque tengo que hacerlo. No, voluntario, en los que yo mismo voy anhelando hacer esos sacrificios, en lo que yo mismo voy anhelando buscar a Dios voluntariamente, gozarme de que esto sea para mí un lugar donde reposar, que yo pueda decir, yo estoy en la aflicción, en la tribulación, pero yo voy a la palabra de Dios a buscar mi consuelo. Mis hermanos, la exhortación no es que no te aflijas, porque la aflicción es de las promesas más seguras que nosotros podemos tener en la palabra de Dios. Siempre van a estar, y el Señor lo dice. En el mundo tendréis aflicción, pero dice, confiad que yo he vencido al mundo. Esto es una promesa segura para todo creyente. Descansa en saber que tu ayudador es aquel que ha vencido los poderes que te afligen. El mundo, el pecado, Satanás. Estos poderes estarán ahí y te quebrantarán y te afligirán y te harán dudar. Pero no te olvides de que tu ayudador es quien ha vencido todo esto. David nos da una exhortación en el Salmo 18, versículo 5.
David dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde el templo. Mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. O sea, David está diciendo, en mi aflicción clamé a él y él me oyó. En mi angustia invoqué a Jehová. Y este es el mismo Dios que espera que en nuestra aflicción podamos clamar a Él, de que podamos tener esto grabado en nuestros corazones, de que en nuestras aflicciones nosotros podemos buscar a Jehová y seremos oídos, pero hay que buscarlo. Mi hermano, mi hermana, clama a Jehová en el día de la angustia. No pidas más señales en el día de la angustia, porque señal no te será dada, sino la señal de Jonás. Eso fue lo que le dijo el Señor a los fariseos y a los saduceos. La señal que te será dada será la señal de Jonás. A nosotros también es la señal, pero ¿qué significa esto? ¿Qué es la señal de Jonás? La señal de Jonás es la señal del sacrificio, la señal de la cruz, la señal de Cristo. Esta es la señal que te será dada. Cuando clames a Dios, cuando clames a Jehová en la angustia, como dice David, el Señor pondrá tu vista hacia Cristo. Jonás es tu señal, símbolo de la cruz, símbolo de la muerte, pero también símbolo de la resurrección. Esa es tu señal, la de Cristo. La señal que nos es dada es la señal de Cristo, el ir a Cristo, el ir a la cruz. El no buscar otro medio. ¿Cómo escapar? No. El Señor nos manda ir a la cruz. Dice Isaías 46, 22. Mirad a mí y sed salvos. ¿Qué más estás buscando? ¿Qué más estás esperando? ¿Cuál es la solución en el día de la angustia? Mis hermanos, la solución es Cristo. La solución es el poder ir a Cristo, humillado, buscando su rostro. Generación mala y adúltera, le dice el Señor a estos fariseos. Les llamaba el Señor a los fariseos y a los saduceos, porque no les bastaba el Señor para creer. Generación demanda señal. Demandaba cosas que sobrepasaban lo establecido por Dios. Si Cristo no es suficiente para ti, si Cristo no te satisface, lamento decirte que no habrá más señales para ti. No quiero decir con esto que no hay solución, pero no hay más señales. Esa es la señal, esa es la guía, esa es el camino en el que nosotros podemos andar. Al contrario, quiero animarte a buscar la solución que Dios ha determinado, a Jesucristo mismo. Esa es la solución para nuestra angustia. El salmista del Salmo 19, me gustaría repetirlo otra vez. Él dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Verso 105. Verso 107. Afligido estoy, afligido estoy, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Verso 108. Te ruego, oh Jehová, que sean agradables los juicios
los juicios voluntarios de mi boca. Perdón, los dichos voluntarios de mi boca. Verso 109. Mi vida está en continuo peligro, mas no he olvidado tu ley. Hasta ahora hemos leído varios versos. Hemos leído varios salmos, pero en ninguno de ellos leemos: y Jehová me quitó de la prueba. Al contrario, sus pruebas siguieron, estaban ahí. Sus pruebas siguieron con ellos, pero todos hacen referencia a que clamaron a Dios, a que Dios los escuchó. Su oído está atento a mi clamor. Descansa en Dios, busca su rostro. Apártate, no te apartes de su palabra, perdón. Afiánzate en sus promesas. Y en el día de la aflicción, clama a Él. Vuelvo a repetir el pasaje de Jeremías, que Jeremías dice, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La aflicción es el camino por el cual seremos purificados. Seremos ayudados por Dios. Será el camino por el cual Dios nos ayudará a ver a Cristo más bello, más claro, para confiar. La prueba es el vehículo por el cual seremos santificados, como no lo seríamos de otra manera. Si hubiese una forma más fácil de que nosotros pudiésemos ser santificados, alentados, y nuestra fe pudiese crecer, de seguro Dios lo hubiese hecho. Pero esta es la manera que Dios ha establecido. La prueba nos lleva a la aflicción, a ver todo nublado. Pero yo te aseguro, mi hermano, que si clamas a Dios, Dios te responderá. Su oído está presto a nuestro clamor. La prueba es el filtro que nos purifica y nos hace más cristalinos. Pero clama a Dios en medio de ella y podrás entonar las palabras del justo Job cuando decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Que tu fe no esté fundamentada sobre los hechos o sobre las circunstancias. Según qué esté sucediendo, pues yo confío más o confío menos, sino en Jesucristo, que es la roca, que te mantendrá firme en el día de la aflicción. Él es el fundamento sobre el cual serás inmovible. No confiemos en los méritos, no confiemos en las mentiras que Satanás nos hace creer, sino en la verdad que Dios ha dicho. Y mis hermanos, la verdad de Dios es inmovible. Y no dudemos, por más que estemos angustiados, afligidos, no nos olvidemos de la palabra del Señor cuando era tentado por Satanás, que el Señor decía, escrito está, escrito está, escrito está. Porque si hay algo en lo que tú puedes estar fundamentado con la seguridad de que serás inmovible, es la palabra de Dios. No te apartes de ella, búscala, clama a Jehová. Humillémonos, arrepintámonos y no nos apartemos, porque esta la palabra de Dios es luz en nuestro camino. Y no hay otro, solo Cristo y solo Cristo. Y fuera de Él no vas a encontrar más nada. Que el Señor nos bendiga.